Desde Adán y Eva hasta el nacimiento de cualquier ser humano, el hombre está totalmente involucrado con el otro. Es inevitable no solo el contacto, sino la necesidad de un prójimo. Todas estas reflexiones nos llevan a una de tantas preguntas existenciales. ¿Y quiénes son los otros? Esta pregunta va a ser nuestro foco en esta tarde de estudio, así como la carta del Papa y sus relaciones con los filósofos Kusch, Kapuscinski, Sartre, junto a textos de otros autores, los cuales serán debatidos grupalmente a continuación. Además, al relacionar este interrogante con la película, hace que nos cuestionemos qué es lo que podemos hacer para influir en los siglos futuros. Para comenzar, la carta cuenta la historia de un viaje a Roma de líderes de primera línea para conversar sobre la carta encíclica Laudato Si, con el Papa Francisco, quien le escribió a todas las personas del planeta para compartir su preocupación sobre el estado del mundo. Como representantes de primera línea tenemos Araunda Candé, la voz de los pobres; Cacique Dadá, la voz de los pueblos indígenas; Ridhima Pandey, la voz de los jóvenes; y el Dr. Greg Asner y la Dra. Robin Martin, que son la voz de la naturaleza. El diálogo exclusivo con el Papa, incluido en la película, ofrece una visión reveladora de la historia personal del Papa Francisco e historias nunca vistas desde que se convirtió en obispo de Roma. Teniendo en cuenta este material, nos enfocaremos en distintos filósofos que hacen referencia a la mirada de él y hacia el otro mientras relacionamos sus tópicos con la película. En el encuentro con el otro se hace hincapié en cómo vemos al otro y qué hacemos con ello. Por lo general, solemos ver como una amenaza al que consideramos diferente. Nos genera una cierta incomodidad, lo distinto. Es por eso que podemos elegir entre abstraernos o acoplarnos a él. Esto último es lo que hizo el Papa Francisco a la hora de preocuparse por el medio ambiente. En lugar de mirar su propia realidad, convocó a un encuentro a 5 personas de distintos lugares del mundo. El joven Araunda Candé, desde su experiencia, cuenta acerca de las inundaciones que sufre su país de origen, Senegal, y de cómo nadie hace nada al respecto. El hecho de que el Papa realice esta reunión tan importante resalta una de las intenciones del texto, que es que solo se puede entender a ese otro diferente a medida que vivimos como ese otro. Por supuesto que no se fueron a vivir a Senegal a presenciar en carne y hueso lo que sucedía, pero que el Papa le haya dado la oportunidad a Araunda de ser la voz de toda su comunidad es muy importante para que se haga saber lo que sucede en zonas que son alienadas de los medios y alienadas hasta de sus países limítrofes. Países donde avalan la pulcritud con lo propio, pero les produce hedor lo ajeno. Al tener en cuenta el hecho de alienar a alguien de la sociedad es cuando podemos nombrar la ONG a la cual Araunda hace mención al principio de la película, una organización sin fines de lucro que ayuda a la integración social de los estudiantes. Esto es porque los niños deben caminar hasta las escuelas, las cuales quedan muy lejos de sus hogares, de manera tal que les cuesta adentrarse en un grupo social que permanece allí. Y cuando uno ya está instalado en la vida, le cuesta imaginar. Y creemos que esta frase, junto con los ejemplos que dimos anteriormente, nos permiten afirmar parte de lo que dice Kapuscinski en su texto El encuentro con el otro. Así es, como la película es una gran ayuda para abrir los ojos, ya que busca presumir a las diversas culturas que siempre se nos mostraron hediondas como pulcras. Es decir, intenta demostrarnos la pulcritud de lo que se nos enseñó como hediondo. Kusch, de una forma u otra, también se remonta a la colonialidad para escribir su libro, y lo hace en cierto punto desde una oposición entre la pulcritud y el hedor. El hedor, del cual Kusch tanto habla, es la sensación de molestia ante lo extraño, lo que nos hace distintos. Y quienes sienten más aún el hedor son los europeos, para con el resto de las culturas que son tan distintas a la de ellos. Esta filosofía hizo y hace
que todo aquello que no se ajuste a esta idea de ser, caiga en la categoría de no ser. Claro está que estas personas invitadas por el Papa sintieron la incomodidad de estar en un lugar tan distinto al que acostumbran. Un claro ejemplo es cuando Araunda Candé y su hermano llegaron al Vaticano y al ver cómo funcionaba todo allí, expresan: ¿Estás viendo todo esto? Solo mira este país. Aquí se respetan las reglas. Eso supuse. Si aplicaran eso en Senegal, en un día toda la población moriría. Son personas a las que les parece muy lejano vivir de la forma en la que viven los otros allí en el Vaticano. Parecen estar muy lejos de esa realidad total de la que habla el eurocentrismo. En la colonialidad, algunos ganan y otros pierden. En este caso, hablando de la falta de cuidado de la casa común, también adhiere. Sin embargo, hay quienes salen beneficiados de ello y quienes no. Como se nombra en la película, un sector de la sociedad brasileña está transformando el Amazonas como un gran mercado financiero. Ellos solo ven al Amazonas desde el lado capitalista, desde el lado eurocentrismo que habla Kush. A ellos no les importa plantar y tampoco conservar. Podemos ejemplificar con el caso de África que se nombra al comienzo. África es responsable de solo 3% de las emisiones globales, pero los africanos están sufriendo parte de los impactos más brutales exacerbados por la crisis climática. La periferia grita por auxilio desde el comienzo de sus orígenes, desde el comienzo de su colonización, pero la filosofía eurocentrista es como un cierre en sus bocas, un castigo por ser diferentes. Desde el comienzo, esta filosofía del ser no fue capaz de escuchar a aquellas otras culturas que estaban siendo. La mirada menospreciadora del centro hizo que América pase por una verdadera frustración existencial. Sartre toma al otro como alguien para el cual somos, es decir, que nos reconocemos a nosotros mismos al momento en que nos damos cuenta que somos diferentes al resto. También dice que existimos porque formamos parte en la conciencia de las personas. Básicamente nos reconoce como ser mirado, que yo no soy el otro no soy yo y que es imposible que pueda entender al otro en la otredad. Esta alteridad de reconocer al otro como alguien distinto a mí es la que lleva al Papa a llamar a los 5 invitados para hablar sobre el cambio climático. Reconoce que cada una de sus realidades son distintas a la de él y por ende tienen distintas formas de ver el tema a tratar. También, al ser distintos entre ellos, pueden llegar a ampliar sus formas de pensar y a su vez de reconocerse aún más a ellos mismos. Una comparación clara e interesante a realizar tiene que ver con lo que menciona el cardenal Cantalamessa en la película. La creación no nos pertenece, la recibimos. Casi como si hubiese leído a Sartre previamente, la idea que comparten es que no elegimos existir, sino que somos arrojados a la existencia. El que existe tiene conciencia, por lo que lo único que existe es el hombre. A puerta cerrada es una obra que pone de manifiesto la filosofía existencialista de Sartre. En ella se destaca la idea de que cada individuo es responsable de crear su propia moralidad y darle sentido a su vida en un mundo aparentemente absurdo e indiferente. Refleja un estudio de la condición humana y la manera en que las relaciones y la introspección pueden influir en nuestras vidas y decisiones. Los personajes son forzados a confrontar sus propias acciones y a enfrentar la inevitabilidad de vivir con las consecuencias de sus decisiones. Esto se relaciona con nuestra responsabilidad sobre los actos y sobre las consecuencias del cambio climático, las cuales ya presenciamos en nuestro presente. Pero más allá de la generalidad, en la película, cada una de las voces representantes se toman el trabajo de ser oídos muy en serio. Algo parecido decía Ridima, la voz de los jóvenes, al remarcar que nosotros somos quienes tenemos la habilidad de hundirnos dentro de algo más grande, pero a la vez también ser nuestros propios salvadores. Gracias a la obra,
podemos remarcar el hecho de que el otro es un infierno para nosotros. La destrucción del Amazonas, la exclusión a los niños senegaleses, la explotación a la vida salvaje son algunos de los ejemplos que aparecen en la obra cinematográfica, en donde hay otro que nos complica la existencia. Así también, la obra marca al infierno como un lugar en donde todos desesperan. No hay salida. Es por eso que, gracias al compromiso del Papa con el Laudato Si, la película deja abierta una esperanza, la cual carece en el infierno. Pachacuti es una palabra aymara con múltiples significados. Uno de ellos se relaciona con la concepción del tiempo y el espacio en la cultura aymara, donde el tiempo se basa en eventos naturales como el movimiento del sol y la luna, las estaciones y las cosechas. La llegada de los colonizadores españoles a los Andes fue vista por los aymaras y quechuas como un pachacuti, un vuelco o cambio radical en su mundo. La modernidad y la colonialidad son dos caras de la misma moneda, con una visión triunfante y salvacionista que promueve un relato de progreso y civilización, mientras que al mismo tiempo desencadena la explotación y el control de otros pueblos y culturas. Se destaca que la colonialidad del poder, del saber y del ser están interrelacionadas y que el racismo es un principio fundamental que las sostiene. Un deseo para que los pueblos se unifiquen, las élites que crecen, llegue la sabiduría y se los respete y ya no haya más discriminación. En el texto de Mignolo se menciona el hecho de poder mirar al mundo desde distintas perspectivas, lo que nos permite comprender cómo en la película se unen diversas culturas por un objetivo común, logrando abordar estos desafíos relacionados a lo ambiental desde una mirada rica en diversidad, fronterizando para pensar y actuar en un mundo pluriversal, desprendiéndonos de la lógica de la modernidad occidental y morar en las fronteras epistemológicas y políticas. A partir de esto, también podemos mencionar parte del texto que relata que lo único universal debería ser lo diverso. En una escena de la película filmada en Senegal, un amigo de Araunda pintó un muro de una barca que decía Barça Wala Barsac. Barça es Barcelona, porque allí llegan muchos barcos. Barsac es la muerte. Con esto se refería a que los jóvenes deberían quedarse en Senegal, ya que en Barcelona no podrían hacer nada. ¿A qué se refería diciendo esto? Pues a lo que plantea Mignolo. Los inmigrantes que llegan a nuevos lugares no les queda más remedio que ser modernos, porque allí, en esa tierra desconocida, serán inferiores al resto. No tendrán las mismas condiciones debido al idioma y siempre serán extranjeros o refugiados, hundidos en la oscuridad. Al hablar del intruso nos referimos a ese extranjero, eso que viene de repente y se introduce en nuestra vida casi por obligación, haciéndonos sentir un poco incómodos y a su vez haciéndonos replantear quién somos nosotros mismos e incluso qué es nuestra propia vida. Probablemente cada una de las personas invitadas por el Papa hubiesen sido intrusos para los demás en un contexto diferente, pero en este caso tomaron la aparición casi repentina del otro con una gran hospitalidad. Lo vivieron como un buen momento para involucrarse en la vida del otro, intercambiar ideas y aprender distintas formas de ver el planeta Tierra. De esta manera lograron unir sus diferencias y así poder tener una visión del planeta más amplia, reconociendo que no solo es un lugar en el que estamos momentáneamente, sino que es nuestro hogar y lo debemos cuidar como tal, dejando de lado el ego y beneficio propio y notando que muchos de nuestros actos pueden recaer negativamente en la vida de las demás personas. Casi al final de la película, ellos mismos se dieron cuenta de que llegaron siendo individuos con historias muy diferentes, pero con un mismo sueño. El sueño de ser mejores personas y ganar esta lucha tan grande contra el cambio climático. Es como una orquesta. Una orquesta funciona con precisión porque es diversa. Emmanuel Levinas fue una persona atravesada por las dos guerras mundiales, lo que nos lleva a entender por qué propone tratar a la filosofía desde la parte ética y no desde la metafísica. Levinas argumenta que la relación con el otro es asimétrica y que debemos responder éticamente a la demanda del otro, lo que implica una responsabilidad que trasciende cualquier sistema ético preexistente y se basa en el reconocimiento del otro a través de su rostro. ¿Y cómo impacta el rostro humano y el otro en toda esta historia? Bueno, Francisco pudo haberse manejado de otra manera, mantener un contacto vía mail o a través de una videollamada, pero esta decisión de hacerlo cara a cara es una clara relación
de que nuestros rostros dicen mucho más en la vida real. Lo que hizo el Papa Francisco fue destacar la responsabilidad de la Iglesia y de todos nosotros hacia el cuidado de los más vulnerables y desfavorecidos, y así construir un mundo mejor entre todos. El Ubuntu se basa en una filosofía sudafricana, la cual está enfocada a la lealtad con las personas y a su manera de relacionarse. Con respecto a la etimología de Ubuntu, la palabra proviene de las lenguas Zulú y Xhosa, y significa una persona es una persona a causa de los demás. Consideramos que todos los movimientos dirigidos por la cíclica del Papa son orientados con un buen porcentaje del espíritu Ubuntu. ¿Por qué? Primero y principal, la lucha contra el cambio climático no depende ni va a ser una victoria si solo actúa un individuo. Además, cumple con muchos principios acordes al espíritu Ubuntu, como por ejemplo, la unión hace la fuerza, adoptar siempre las perspectivas más amplias, no ignorar las dificultades y por último, elegir la esperanza ante el optimismo. Con respecto a estos 4 principios, en la película vemos cómo la fuerza conjunta se usa como un medio del bien. También vemos cómo el problema de la crisis climática está siendo abordado por las 4 voces, las cuales aseguran tener distintas visiones de la realidad. Y lo más importante es que este grupo de personas no se deja cegar por el optimismo, ya que la realidad es lo que es y no debe ser disfrazada. El Papa menciona al inicio de la película cómo acostumbrarnos a las cosas malas que están pasando es una de las enfermedades más graves. El espíritu Ubuntu nos invita a poder trabajar todos juntos, tomados de la mano como los niños de África, superando nuestro individualismo egocéntrico que tenemos como humanos, nuestra soberbia construida ladrillo a ladrillo y poder disfrutar de nuestro planeta Tierra. Y al fin y al cabo, la respuesta al interrogante ¿y quiénes son los otros? Seguirá siendo un gran enigma, ya que cada uno puede abordarlo desde una infinidad de puntos de partida. No debemos olvidar que somos, no solo para uno, sino también para los otros. De eso se trata vivir en este mundo y sobre todo aprender a hacerlo en conjunto. No me estabas haciendo reír. No me estabas haciendo reír. ¿Viste esto qué interesante para unirlo? Ay, se lo tomó. Tranquila. Con este, para que sea más amplio. Daniela, seguí. Entonces haces dos más no. No puedo, tengo que pensar.